muchos patrocinadores no quisieron apoyar con patrocinio la obra por el tema. Él también me habló de que a nivel de producción podía ser peligroso y fue así, que yo desde jovencito tenía esa conciencia de, wow, como que este país hubiese sido otra cosa si no matan a todos esos jóvenes que estuvieran hoy en día tomando decisiones que tal vez no las 100% correctas y podrían haber metido la pata también, pero tú sabes, como wow, y tan injustamente, y tú sabes, esa cosa me dolió mucho. Entonces en el proceso yo sentía como que Orlando Martínez me hablaba, como que Orlando Martínez pedía estar presente en la dramaturgia. Hubo gente que no le gustó el tratamiento que se le dio a Balaguer. Sí, bueno, El Gallo es una obra de teatro dirigida por Fausto Rojas, que actualmente es director de la Compañía Nacional de Teatro, interpretada por el actor Francisco Cruz, y la dramaturgia la realicé yo. Este monólogo es un monólogo de encargo, tiene su historia porque en un principio Francis Cruz, que nos conocemos del medio artístico, me pidió que escribiera un monólogo. Él nunca había hecho un unipersonal en su larga carrera profesional de la escena y yo le dije, ok, súper bien, lo hago. De hecho, como dramaturgo, uno de mis mayores fuertes es la escritura de monólogos. Entonces yo lo vi como una oportunidad perfecta para poner en práctica eso que considero que es mi fuerte dentro de la escritura dramática. Y bueno, hasta que días después surgió el tema de dicho monólogo. Y cuando él me dijo que el tema era Balaguer, Joaquín Balaguer, yo al principio me rehusaba, no por miedo a la temática en sí, que no me causaba ningún miedo. De hecho, pienso que todos los artistas deben abrazar todos aquellos temas que puedan causar controversia y que puedan transgredir el status quo y que puedan romper esquemas, etc. No era por eso, sino porque fue un personaje histórico al cual yo, desde que tengo uso de razón, he rechazado ideológicamente hablando. Ahí entra también la parte autobiográfica, que mi padre y mi madre, en su juventud fueron de esta juventud de izquierda dominicana, anticomunista, antibalaguerista, y yo crecí en un hogar donde siempre hablando mal de Balaguer. Balaguer era el malvado de la película. Y eso me iniciar la escritura de un monólogo cuyo protagonista sea Balaguer me resultaba problemático porque yo iba a acabar a ese personaje. Y eso en la escritura, para la escritura de ficción, para la escritura dramática, no es correcto, desde mi punto de vista, ir con una posición sesgada y enjuiciante con respecto al personaje que vas a desarrollar, sino ir plain, colocar al personaje con sus luces, sus sombras, con todos sus matices. Y en ese momento yo no consideraba que yo tenía la capacidad para colocar al personaje de Balaguer con todos sus matices porque me resultaba repulsivo. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea que iba a ir con una posición sesgada. Por otro lado, también, esto es completamente subjetivo, a mí no me gusta mucho ficcionar la historia
O sea, los sucesos históricos, llevarlo a la ficción, no suele ser como de mi agrado. Entonces, como que esas dos razones, de una vez como que me pusieron como, uff, Francis Cruz comenzó ahí un proceso de enamorarme de del proyecto de Joaquín Balaguer. No, porque mira, no es que vamos a hacer ni una apología de Balaguer, pero tampoco es que vamos a estar creando un panfleto. También yo le dije eso, no quiero como que sea como que la obra, que el monólogo sea como un panfleto ni anti-balaguerista ni pro-balaguerista. Y él estaba de acuerdo. También me dijo que iba a dirigirlo Fausto Rojas, lo cual también me tranquilizaba porque yo respeto mucho el trabajo de Fausto Rojas, es un director teatral y actor importante de mi generación, al cual le tengo respeto. Entonces como que bueno, Fausto va a llevarlo a escena, me tiene tranquilo. Eso. Luego inicié el proceso. También Francis Cruz me dijo la razón, su razón autobiográfica para emprender el proyecto de la obra sobre Balaguer, y es que en los 90 él se dedicaba a la fotografía de manera no profesional, sino amateur o como hobby, y pasando por el Mirador una vez encontró a Joaquín Balaguer y le tomó una fotografía, etcétera. Y a partir de esa experiencia donde él conoció a Joaquín Balaguer, él me la contó y me dio la fotografía. Con esas dos cosas yo me fui a mi casa a reflexionar y a leer sobre Joaquín Balaguer. El primer libro que leí fue Memorias de un cortesano. Después me miré los videos de Fortunato, que a todos crecimos en el colegio viendo lo que los profesores de historia en los colegios lo ponían, como para refrescar y eso. Todos los discursos de Balaguer, etcétera. En ese proceso también la referencia a la época de los historiadores más importantes, de Casá, de Moya Pons, etcétera. Todo ese proceso que siempre es importante. Y también hablé con mi padre. A mí me intrigaba. Hablé con el doctor en filosofía, Rafael Morla, con mi papá. En relación con la obra El Gallo, el autor, Rafael S. Stalin, me preguntó con relación a la figura del doctor Joaquín Balaguer. Y yo le dije, papi, mire, yo voy a hacer este monólogo, hábleme que me gustaría escucharlo sobre Joaquín Balaguer, ¿qué usted opina hoy en día? A mí me intrigaba escuchar cuál era el posicionamiento del Rafael Morla de 60 y pico de años, a ver si de repente estábamos en la playa, lo recuerdo. Y yo le dije, porque yo siempre crecí en el hogar, ustedes vivieron atacando a Balaguer y no sé qué, y usted estuvo preso durante los 12 años, mami también y tal, o estuvo casi presa, en fin. Y ese día en la playa, Vladimir, estaba lloviendo un poquito, estábamos ahí en el agua, y él empieza a decirme cosas positivas sobre el Balaguer, el estadista, sobre las decisiones tomadas. El autor del Gallo me preguntó qué opinión yo tenía de Balaguer, porque estaba haciendo un levantamiento para escribir esa obra. Yo le expliqué que si ciertamente existió un martirologio, muchos compañeros cayeron, había mucho dolor con eso. Sin embargo, el tiempo ha pasado y es hora de situar también el personaje históricamente, conforme al paso de los tiempos, de las nuevas circunstancias, ya que hay menos dolor en ese sentido. Y entonces yo le planteé la
la necesidad de que viéramos un Balaguer diferente, que no solo el Balaguer criminal, el Balaguer que cegó vida, que llenó el país de viudas y de hijos huérfanos y de perseguidos políticos. Entonces había otro Balaguer que, en contraste con eso, era un Balaguer que había producido una cierta reforma agraria, que le daba casa a los pobres. Era también un Balaguer que se preocupaba por el medio ambiente. Eso es un elemento importante. La mayoría de los parques nacionales de este país lo creó Joaquín Balaguer. Llenó el país de parques nacionales y de áreas protegidas. También llenó el país de presas. Y se dice que hubo un cierto desarrollo económico también en ese periodo histórico. Entonces mi papel con relación a la pregunta que mi hijo me hizo era que él obtuviera una visión balanceada de ese personaje histórico, no sesgada, porque si me dejaba llevar nada más por el dolor de mis compañeros muertos y por el hecho de que uno cayó preso 2 veces y fue perseguido y uno resistió de alguna manera durante 10 años la tiranía, la perspectiva que yo le transmitiría a mi hijo sobre esa figura iba a ser una perspectiva sesgada. Entonces yo traté de que él tuviera una visión lo más balanceada sobre ese personaje, para que él, cuando estuviera elaborando y escribiendo su obra, mostrara una visión también crítica, no sosegada, equilibrada de ese personaje histórico, porque ya es hora de ir poniendo las cosas en su lugar, porque las sociedades no pueden avanzar simplemente rechazando, tienen que integrar y sedacear lo bueno que han hecho y lo malo que hay para sacar una visión amplia de esos personajes y de esos periodos históricos que hay que estudiarlo y colocarlo en su lugar. Esa es la opinión que más o menos puedo decir sobre lo que me preguntó mi hijo. Me habló de el Balaguer que cuidó el medio ambiente. Me habló de la reforma agraria. Me habló de toda el urbanista, de la construcción. ¿No te habló de ciertos rasgos nacionalistas? Sí, en la parte de que no le dio en bandeja de plata, no se le puso en 4 a los yanquis. Sí, porque yo le escuchaba. Tú sabes, como que era anti-yanqui, Balaguer, hasta cierto punto, aunque bueno, ahí no, eso es matizable, no es que era anti-yanqui porque los yanquis lo pusieron. Ustedes los historiadores matizarán en ese sentido. Pero, en fin, lo que quiero destacar es cómo un excombatiente, por usar un término, o una persona antibalaguerista, excomunista, en su juventud, de repente, en el caso de mi padre estoy hablando, de repente me habla de otra visión sobre el Joaquín Balaguer que yo con el cual estaba prejuiciado. Y eso me chocó, pero fue positivo para mí porque me permitió iniciar el proceso de ver a Joaquín Balaguer con otros ojos y no de una forma maniquea. Quizá una posición más objetiva. Sí, más objetiva y más humana, porque si hay algo que también aquí me voy atrás y adelante, ya este monólogo, el gallo ha tenido como 8 o 9 funciones,
a sala llena, ha sido un éxito rotundo a nivel de crítica, ha recibido muy buenas críticas, todo, tanto la actuación de Francis Cruz como la dramaturgia mía, como la puesta en escena de Fausto Rojas, a casa llena, o sea, todo el tiempo, las boletas se agotaban así rapidísimo. La gente quería ver esa historia sobre Joaquín Balaguer, tenía sed de ver. Mi teoría es esa, que algo que hizo que se vendiera tanto fue que querían ver a Joaquín Balaguer en escena, en el teatro. Tú sabes, eso es interesante a nivel sociológico, ver ese fenómeno. Eh, lo que sí, otra cosa, otro aspecto también interesante, ahora mirando hacia atrás de ese éxito, tú sabes cuál, la mayoría de la gente que ocupaba la sala, que llenaba la sala, eran mayores. Eso no tuvo lleno de jóvenes, iban jóvenes. Pero la mayoría del público que llenó, abarrotó la sala Ravelo en más de 8 funciones, 10 funciones, exactamente, eran ya gente de más de 50 años, que también es un dato interesante a tomar en cuenta, gente que vivió la época de Balaguer, etcétera. No hubo tantos jóvenes. Y después de haber hablado con tu padre, Entonces, después de haber hablado con papi, que ya como que se baja esa visión sesgada y maniquea sobre Joaquín Balaguer, sigo el proceso de investigación en el aspecto histórico. La pregunta era, ¿qué épocas de Balaguer se van a llevar a escena? También como era un monólogo de encargo, yo tuve varias reuniones con Francisco Cruz donde dialogábamos. Así, ¿qué te gustaría y qué me gustaría? ¿Qué te gustaría y qué me gustaría? Y en esa conversación yo iba tomando nota. Mi primer proceso de escritura fue a partir de la experiencia que él me contó cuando le tomó la fotografía a Balaguer y la foto. Yo agarré la foto, que aparece a Balaguer bien viejito, y entonces la pongo ahí y lo que él me contó de esa conversación. Entonces yo empecé a escribir una escena donde Francis Cruz, joven, dialoga con Balaguer y empiezo a crear a inventar ese diálogo, lo que ellos hablaron, pero él me contó lo que hablaron, que fueron, déjalo que tome la foto, y que no sé qué, te gusta la fotografía, y cosas así. No fue de que un día, no tuvieron una conversación tan larga, pero yo la alargué como dramaturgo, ficcioné. Y entonces empecé, ya ahí surge la idea de que este monólogo no puede ser como un monólogo como didáctico de Joaquín Balaguer nació en Navarrete en 1966 y que esto y lo otro, porque eso aparece en Wikipedia, eso aparece en los libros de historia, o sea, no. Y esto no es una obra de teatro para llevarla a las escuelas y enseñarle de una forma divertida un poco de historia, no. Que también sería válido, pero no era el objetivo. Entonces, sí tuve claro y lo dialogué con Francis, le gustó que no era una obra didáctica, no era sobre la vida de Balaguer, ni tampoco panfletaria, y que fuera hacia el futuro y hacia el pasado, como que viajara. O sea, que fuera una dramaturgia no lineal. O sea, una dramaturgia cuya estructura no fuera una estructura aristotélica del drama de inicio, nudo y desenlace, sino una dramaturgia más posmoderna, más postdramática, más fragmentada, que pudiera viajar al pasado, al presente, etc. También la primera escena fue esa, del Francis Cruz, hablando con Balaguer. Francis Cruz, el actor de la vida real, hablando con Balaguer, diálogos inventados, y eso se llama metateatro, cuando el actor aparece en escena siendo el actor, pero es bastante ucrónico en el sentido de que ese actor aparece ahí, pero siendo joven,
cuando en realidad él tiene 50 y pico de años. También una pregunta que yo escribí en el proceso de escritura es ¿qué hubiese ocurrido si Balaguer no hubiese vivido los 12 años? ¿Qué hubiese ocurrido si no matara a Orlando Martínez? De repente en el proceso de escritura yo sentía, me encontré, yo lloré muchísimo cuando estaba viendo los videos de René Fortunato, toda esa sangre, todos esos jóvenes así. Me dolía mucho esa parte de nuestra historia que yo no viví, pero que yo desde jovencito tenía esa conciencia de, wow, como que este país hubiese sido otra cosa si no matan a todos esos jóvenes que estuvieran hoy en día tomando decisiones que tal vez no las 100% correctas y podrían haber metido la pata también, pero tú sabes, como wow, y tan injustamente, y tú sabes, esa cosa me dolió mucho. Entonces en el proceso yo sentía como que Orlando Martínez me hablaba, como que Orlando Martínez pedía estar presente en la dramaturgia. Y en esas voces que me hacía Orlando Martínez, me encuentro en el proceso de búsqueda bibliográfica, etcétera, el artículo que Orlando Martínez escribió. Y empieza, y de hecho la escena del monólogo donde aparece Orlando Martínez hablando fue a partir de la misma estructura lingüística del artículo. De hecho, el monólogo, empieza como empieza el artículo. Señor presidente, ahora mismo no lo recuerdo, si una figura como Silvano Lora no puede estar en su patria, algo así, es que empieza el artículo. Pues el monólogo empieza con esas 3 primeras líneas, o sea que una paráfrasis no, es una cita textual, y después empiezo a inventar como si Orlando Martínez no estuviera muerto, o viniera de donde sea, y empezar a hablarle a Balaguer, y empezar a enjuiciar a Balaguer, y empezar a jugar con el concepto de imaginación. También eso un poco yo lo sentí como una especie de terapia psicológica, en el sentido que era una manera como de hacer una catarsis con respecto a ese momento tan sanguinario de nuestra historia, etcétera. Y por ahí fueron surgiendo, después hice una especie de collage con los diferentes discursos de Joaquín Balaguer, tanto ese discurso cuando murió Trujillo, mezclado con palabras mías, como palabras porque también yo me coloqué en la mente de Balaguer, o sea, yo lo que pensaba, yo tenía la parte de repulsión a todas las muertes y esa opresión de los 12 años, que por más, y esto lo digo todavía al sol de hoy, por más que digan de que él tuvo, que fue una época difícil, es el discurso, que la izquierda también estaban dispuestos a matar, que los Estados Unidos estaban presionando, que tú sabes que ahí estaba la Guerra Fría, que no sé qué, que él tuvo que hacerlo, como que quieren justificar, pero es que yo coloco de verdad, todo eso puede ser cierto, pero de verdad eso justifica todas esas muertes. No. Entonces ya yo tenía esa parte de enjuiciamiento, ahora me faltaba, que ya hice ese ejercicio con mi papá, dándome como esa parte, esas pinceladas de los elementos positivos que tuvo Balaguer. Luego yo, como si fuera un actor, parte del proceso del trabajo de un actor es colocarse en los zapatos de su personaje sin juzgarlo. Si yo como actor voy a ser el personaje de un psicópata, un asesino en serie, yo no puedo juzgar a ese psicópata o violador o asesino en serie, sino debo ponerme en sus zapatos. Entonces yo, que es una ventaja como dramaturgo que tengo, que también soy actor, entonces me coloco en los zapatos de Balaguer, como Balaguer, yo me ponía a Balaguer justificándose, Balaguer defendiéndose.
tú sabes, y por eso en el monólogo él constantemente se burla de las críticas que la izquierda sobre todo suele hacerle y él justificándose, y él colocando su parte humana también, y también la decisión de iniciar el monólogo, por ejemplo, con él en su senectud, en sus últimos años, fue inspirado en esa novelística latinoamericana que la explotó mucho el boom latinoamericano del otoño del patriarca, de colocar a dictadores ya en su... Gabriel García Márquez lo hizo mucho, colocar el otoño del patriarca, es una novela que aparece el dictador ya en sus últimos años, pues colocar a Balaguer en sus últimos años, etcétera, e ir de atrás para adelante, e ir también hacia el futuro, y eso. Primero estaba esos diálogos con mi padre, después los diálogos con Francis Cruz, de lo que queríamos, lo que no queríamos, los pros y los contras. Él también me habló de que a nivel de producción podía ser peligroso, y fue así. ¿En qué sentido peligroso? Mucha gente, muchos patrocinadores no quisieron apoyar con patrocinio la obra por el tema, ya sean patrocinadores, empresas que eran como medio de pro balaguerista o gente que no quería, ay no, y qué sé yo cuánto. Le dio muchísima brega conseguir patrocinio, consiguió, pero fue difícil a nivel del proceso de producción, y eso es interesante tomarlo en cuenta porque da como toma la temperatura de por dónde está este país a nivel de libertad de expresión, que unos empresarios tengan cierta reserva para apoyar un producto artístico por la temática, ya eso deja que reflexionar sobre nuestra libertad de expresión en República Dominicana, tú sabes. Y bueno, tenía esos diálogos con Francis, pero después entraron los diálogos con Fausto Rojas, el director. Ya después que yo había escrito el primer borrador o el segundo borrador del gallo, del monólogo, se lo entrego, ellos lo leen, sobre todo Fausto, y luego nos reunimos, Fausto, Francis y yo, y empiezan a bombardearme con sus impresiones de la lectura que hicieron de ese primer borrador. Comienzan a preguntarme por qué estas cosas, comienzan incluso a atacarme ese borrador, y yo comienzo a defenderme y también al mismo tiempo a tomar nota de sus observaciones, y desarrollamos ese diálogo a tres en ese proceso de escritura, que si bien es cierto fue un encargo de Francis Cruz, que iba a ser la parte de la actuación y de la producción, también hace que no era como que yo me encargaron de escribir un monólogo sobre Balaguer, me tranqué en mi habitación, lo escribí y toma. Fue un proceso creativo colectivo que enriquecía el proceso de escritura y que no lo hacía como una cuestión dictatorial del dramaturgo Rafael Morla. Bueno, eso en ese sentido. Y de hecho, cuando ya entró Fausto Rojas como director a enfrentarse a mi texto, que entra lo que se llama la dramaturgia de la escena, que es la concepción de cómo se llevará a escena ese texto muerto, pues entonces él como director empieza a hacerme solicitudes. Morla, mira, yo veo que la escena 1 estaría mejor que colocarla como escena 5, la escena 2 está muy larga, hay que editarla, tú sabes, él me pedía cosas y dialogábamos, yo a veces estaba como renuente, otras no, y tú sabes, como que fuimos desarrollando ese diálogo entre la dramaturgia escénica de Fausto Rojas y la dramaturgia mía. Entonces eso fue llevando al texto por otros lugares. Algo interesante, cuando yo vi por primera vez la obra, que fue en un ensayo en el Teatro Nacional, no era en la Sala Ravelo,
sino en un salón de ensayo, con ropa de ensayo, no tenía vestuario, sin maquillaje ni nada. Él pasó el monólogo y yo me rajé a dar grito así de la emoción, porque con la interpretación de Francis y también con la propuesta de Fausto, porque sentí que ambos defendieron muy bien el texto y lo enriquecieron, le dieron vida a, eso, a esas palabras muertas, en el sentido en el papel. Y bueno, y ya ni te cuento todas las funciones, sobre esa magia a nivel escénico, a nivel teatral, que esa atmósfera creada por Fausto Rojas en la puesta en escena, esa interpretación magistral de Francis Cruz, de Joaquín Balaguer y de los diversos personajes y de las diferentes etapas de Joaquín Balaguer. Fue una interpretación maravillosa de Francis Cruz. Y haciendo una mirada hacia atrás, a partir de comentarios que escuché, no de las críticas que se escribieron sobre el trabajo, que la mayoría de las críticas fueron rotundas en halagar el trabajo, tanto de puesta en escena, de actuación y de dramaturgia, sino de comentarios que yo escuchaba. Hubo gente que no le gustó el tratamiento que se le dio a Balaguer. Hubo otros que decían, hubo muchos balagueristas que se sintieron como atacados. No escuché nada de historiadores, no sé si porque desde la rueda de prensa hasta los artículos publicados en los periódicos previos a la presentación, yo vivía diciendo, esto no es una ficcionalización de la historia, no es una clase de historia llevada a escena. O sea, como que en todo momento yo tuve claro y lo vivía bombardeando que yo iba a agarrar el personaje histórico de Joaquín Balaguer y yo iba a hacer con él como dramaturgo y como escritor lo que me diera la gana. Era mi Balaguer, mi Joaquín Balaguer. No era una obra de teatro para que un grupo de historiadores se vaya a poner a ver. Déjame ver si trató el personaje como... Eso no lo hizo, no, porque de hecho no hay escena como así que recreación de cuando dio el discurso tal. De hecho, la parte de los discursos es un collage de todos los discursos de Balaguer, que yo agarré casi todos los discursos de Balaguer y agarraba así, como en edición, cogía esta línea y le metía un texto mío que yo consideraba que Balaguer podría decir sobre eso que dijo en 1961 o en 1900 o sobre los haitianos, y empezaba y creé como ese collage, y así mismito es el monólogo, no es nada. Entonces, no, los historiadores no tanto, sino los fueron balagueristas. Los antibalagueristas, a algunos les gustó, otros yo sentía que tal vez hubiesen querido más. En fin, pero que el objetivo del monólogo no era eso, sino de presentar a este personaje desde la ficción, desde el teatro. Y básicamente eso, yo me siento muy satisfecho con el resultado, porque fue un trabajo honesto, fue un trabajo serio y hasta cierto punto innovador, porque a mí no me importaba trastocar la figura de Balaguer, ni tampoco me importaba trastocar la ficción, no me importaba. Porque como yo no estaba siguiendo una estructura aristotélica del drama, sino como que era como un pastiche, un vómito lingüístico también, lleno de imágenes, porque tiene mucha simbología también. El monólogo tiene muchas metáforas. También trabajé la parte de los discursos. Es como mostrar a Balaguer a través de las palabras, tanto poéticas con su poesía. Porque también lo mismo que yo hice con los discursos, de agarrar retazos de discurso de Balaguer, yo agarré retazos de poemas de Balaguer y creaba poesía
inspirada en esos poemas y como que hacía como un collage. Entonces como Balaguer mostrándose a través de su escritura, tanto poética como discursiva, y el Balaguer creado por Rafael Morla. Y creaba como este collage, básicamente. ¿Y qué enseñanza obtuviste a raíz de esa participación tuya? ¿Tú quizás entiendes que podría, a raíz de esa reflexión y esa enseñanza que obtuviste, quizás seguir en esa misma línea? No sé. Seguir en la misma línea de escribir, por ejemplo, teatro sobre personajes históricos. Podría ser. Realmente yo había escrito, por ejemplo, yo había escrito una obra que está engavetada, no se ha representado, ambientada en la época de los 12 años de Balaguer, pero no habían, los protagonistas, los personajes no eran personajes históricos, o sea que eso no es una obra histórica, sino una obra, bueno, sí, tiene elemento histórico porque está ambientada en una época que ya pasada. Pero así de usar personajes históricos, creo que es la primera vez que yo... Sí, es la primera vez. Sí, fue una gran experiencia y tal vez la repetiría con otro personaje que de verdad me enamoré. Pero es que si te fijas, yo haría lo mismo que yo hice con el gallo, que apoderarme de ese personaje histórico. No es a dar clase de historia.